Hoy conversamos acerca del principio de la devoción, que es la predicación que estamos teniendo, y hablamos hoy de la oración. Así vamos a compartir el texto bíblico en el día de hoy. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 6, el versículo 5, él recoge una de la cátedra de Jesús, y hoy tenemos un fragmento de la cátedra de Jesús que recoge el evangelista Mateo en el capítulo 6, el versículo 5, en el nombre de Jesús. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Hemos estado conversando acerca de la devoción. Hay una línea espiritual que tenemos que cruzar entre la religión y la devoción. Lo que marca la diferencia es la devoción. Y lo que va a hacer que nosotros vivamos diferente es qué tan entregados estemos al Señor. Nosotros por naturaleza abrazamos la religión y el comportamiento religioso. Por eso las enseñanzas de mucha gente están marcadas cuando hablan de la oración y de otros temas a partir de la religión, y ese es el comportamiento que tenían los fariseos a partir de la religión. Y posiblemente nosotros nos congreguemos en la iglesia El Camino y nosotros no hayamos abrazado la fe con limpia conciencia, sino que todavía estemos en la religión. Y lo que va a marcar la diferencia entre la religión, entre la vida que Dios quiere y la religión, es la devoción, porque hay una línea espiritual que tenemos que cruzar para nosotros poder entrar a la devoción que establece la Escritura. Hay que cruzar la línea de la religiosidad, donde no hacemos las cosas para que la gente nos reconozca y continuamente nos estén alabando, o nosotros buscar cosas a cambio, sino que podamos hacerlo porque amamos al Señor. Si somos capaces de cruzar esa línea, podremos entender inclusive conceptos bíblicos. El profeta Isaías es capaz de decir al pueblo de Israel, en el capítulo 29, el versículo 13, el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías? El pueblo se había acostumbrado a la religión y ya no respondía a los intereses del Señor, y esa fue la razón por la que ellos crucificaron al Señor, porque permanecieron en la religión, y el que está en la religión está ciego, y cuando el Señor lo visita no lo ve,
porque no está pendiente de Dios, sino de la religión. Y entonces aquí el profeta está llamando la atención. El Señor llama la atención por medio del profeta. Este pueblo se acerca a mí con su boca, le dice. Y ese es el concepto de la religión. Y esa es la línea que tenemos que atravesar, en la que no solo hablamos de Dios, en la que no solo hacemos un devocional, en la que no solo cantamos, sino que vivimos. Y esa es la expresión popular que se usa en nuestro lenguaje: del dicho al hecho hay un trecho, entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y nuestros hijos saben bien, conocen bien el asunto entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Por eso ellos nos imitan más y nos escuchan menos. Y entonces el llamado de atención es que no solo de boca y con sus labios me honran, también honraban al Señor con sus labios, hablaban bien del Señor. Inclusive en un momento Cristo es capaz de decir que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, y que habiendo logrado conseguir ese prosélito, ese discípulo, lo hacían más hijos del infierno que ellos. O sea que de alguna manera ellos conquistaban o intentaban conquistar el corazón de los hombres. Hablaban de Dios. Ahora el Señor dice, pero su corazón está lejos de mí. Y esa es la diferencia entre la religión y la devoción. En que el religioso hace las cosas de boca, pero no rinde el corazón. Su conciencia aún le remuerde, lo llama la atención y él se la juega. Tiene conciencia cauterizada, está tan acostumbrado a hacer las cosas para sí mismo que ya no le remuerde la conciencia. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces dice, no tiene temor de Dios, no aman a Dios, y como no aman a Dios, permanecen en una congregación cual fuere sentado, pero viven en la religión. Y entonces nosotros tenemos que cruzar esa línea. Es una decisión personal, y nosotros comenzar a tener devoción en lo que nosotros leemos en la Escritura, lo que nosotros cantamos. Tenemos la disposición de vivirlo, inclusive lo que le aconsejamos a otra gente. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él llama la atención, porque muchos de nosotros lo que enseñamos, los que predicamos, lo que dirigimos a la gente, le enseñamos una cosa a la gente y por detrás hacemos otra. Esa es la religión. Y entonces necesitamos salir, cruzar esa línea espiritual y comenzar a vivir en devoción delante de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en su capítulo 12, él habla de esto. Yo dividí el capítulo en varias porciones, porque como voy a seguir con la predicación de la devoción y quiero compartir al menos 1, 2, 3 del capítulo 2, Romanos. Él dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El texto está diciendo, ¿tú crees que por estar en la religión te salvarás?
¿Tú crees que por estar en la religión estará absuelto? ¿Será libre en el juicio de Dios? El compromiso es que vivamos la Escritura y habla justamente con lo que enseñamos, con lo que dirigimos, que lo que le decimos a la gente hacemos otra cosa diferente o hacemos lo contrario. Y entonces nos está llamando a reflexionar. ¿Tú crees que escapará del juicio de Dios por el hecho de ser líder de una congregación? ¿O hacer alguna actividad espiritual si no vive eso que enseña? ¿Alguien está aquí hoy? Eso es lo que el apóstol está diciendo. No escapará del juicio de Dios. Así que el llamado es que crucemos la línea espiritual que separa la religión de la devoción. Y que no quitemos la máscara a lo que dirigimos. Ya está bueno, quitémonos la máscara. Y vivamos lo que la Escritura está estableciendo. Entonces el apóstol dice, ¿haces lo mismo? Tú que juzgas a otro, ¿qué tal hacen? Y hace lo mismo. ¿Tú escaparás del juicio de Dios? ¿Estamos absueltos por tener ministerio? ¿Por ser líderes? ¿Y por intentar guiar a la gente? Al final, usted observa, y entonces el profeta Isaías lo que dice es que el temor de Dios que tienen son mandamientos de hombres. Que lo que están haciendo, en vez de amar a Dios, agradar a Dios, lo que están es siguiendo enseñanza de hombres y no de Dios. Y ese es el concepto en la Escritura de la religión. Cuando nosotros dejamos de seguir la revelación de Dios para seguir enseñanzas que muchas de ellas no son malas en esencia, pero no tienen asidero en la salvación ni en el compromiso con Dios. De manera que el apóstol Pablo nos llama a una reflexión de que no vamos a escapar del juicio de Dios porque tengamos alguna posición en la congregación, sino porque seamos capaces de asumir responsabilidades. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, así que vamos a atrevernos a cruzar esa línea espiritual y vamos a vivir la devoción que la Escritura requiere. Nosotros tenemos que ser efectivos en la relación con Dios, y para eso tenemos que ver nuestro nivel de devoción a nuestro Señor y Salvador. Y no vamos hoy a hablar en el aire, sino vamos a ver realidades. Esto es medible. Usted está en capacidad de usted saber si usted está en la religión o si usted tiene devoción por el Señor. Eso es medible. Usted sabe, porque usted tiene un corazón y en el corazón tiene una conciencia que le dice cuál es su nivel actual. Y entonces usted tiene que atreverse a cultivar una relación efectiva con el Señor, una relación fructífera. Y va a depender del nivel de devoción. ¿Qué tan devoto es usted? Usted se da cuenta, usted lo sabe. Se mide por el nivel de compromiso que tiene usted frente a lo que usted lee de la Escritura. ¿Qué tanto usted quiere vivir eso? El nivel de devoción no necesariamente está ligado a una praxis, porque algunos religiosos nos han dicho que la oración que se debe hacer es la de las 3 de la mañana, y que si que fuera de ahí ya esa oración no es efectiva, porque los religiosos quieren llevarnos a nosotros a crear un sistema de Dios.
Al revés, la Escritura dice que oren sin cesar. O sea, que no tienen que esperar las 3 para orar, sino que es permanente la comunicación con Dios. Ahora, los religiosos quieren llevarnos a sentirnos con dolor porque no hacemos o no nos metemos a una estructura que ellos han establecido. Pero igualmente se levantan a las 3 y es bueno, y oran a las 3 de la mañana, pero se llevan por delante a la esposa, a los hijos, y maldicen como no hay cosa. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura está estableciendo? Que haga una cosa y que no deje de hacer lo otro. Que de la misma manera que puedes orar a cualquier hora y que puedes permanecer hablando con el Señor, de esa misma manera pueda obedecer la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una relación efectiva con el Señor, una relación fructífera, nosotros tenemos que revisar la palabra. ¿Qué tanto yo puedo obedecerla? ¿Qué tanto puedo obedecerla? ¿Cómo puedo adentrarme en la palabra para vivirla? La oración debería conectarnos con nuestro Señor y Salvador para llenar nuestras expectativas espirituales, emocionales y naturales. La relación con Dios tiene que llenar expectativas espirituales. El Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Y la Sagrada Escritura nos enseña que debemos traer nuestra ansiedad delante de Él. O sea que nosotros debemos traer al Señor toda situación de nuestras emociones, porque Él nos creó así. Y las necesidades naturales. Claro, los religiosos se la pasan permanentemente buscando cosas materiales, porque tienen un negocio con Dios. Entonces, no quiere decir que Dios no vaya a suplir mis necesidades naturales. Claro que sí, que la va a suplir. Pero lo mío no es enfocarme en la mano de Dios, sino en el corazón de Dios. A tal punto que nosotros tenemos una situación vivida por años entre los cristianos, entre predicadores y gente común de las iglesias, que nosotros le creemos a Dios todo lo que dice la Escritura, pero menos creemos que el Señor puede suplir nuestras necesidades. Por eso es que terminamos de dar una predicación donde le decimos a la gente que Dios es poderoso, que Dios es salvador, y después le decimos: oye, dame algo ahí del dinero que tú tienes para yo poder solventar mis gastos. Y usted se pregunta ¿por qué? Justamente porque creemos que Dios nos da todo menos eso. Y como no me da eso, tengo que pedírselo a la gente, o tengo que hacer algún mal negocio para conseguirlo, porque Dios no me lo va a dar. Entonces yo voy a trepar para conseguirlo. De hecho, no es malo pedir a Dios cosas materiales, pero no podemos enfocarnos solo en lo material, porque el ser humano tiene una naturaleza espiritual compleja, porque las emociones también son parte del cuerpo espiritual, pero son emociones. Y lo natural, el Señor sabe que nosotros también tenemos necesidades naturales. Y de la misma manera que Él nos ha salvado, Jesús está diciendo que así mismo Él va a suplir nuestras necesidades. Y debemos llevarlo en oración, porque no solamente debemos orar por lo emocional o solo por lo espiritual, también por lo material. Pero no podemos enfocarnos solo en lo material, porque justamente ahí han caído la gente en este tiempo. A todos los niveles del ministerio, de los que están sentados en los asientos, en lo que dirigimos, la gente está cayendo ahí en que cree que Dios no va a suplir sus necesidades materiales y que tiene que buscarla de alguna manera
fuera de lo que establece la Escritura. Y entonces ese es el desafío, que aprendamos a depender del Señor y que aprendamos a orar, si somos capaces. En el Evangelio según San Lucas, Lucas recoge una enseñanza interesante de Cristo en el capítulo 18, el versículo 9. Le dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Ven de dónde que viene el asunto de que el pecador se golpea el pecho cuando tiembla la tierra? Esa es una costumbre, de golpearse por ser: ay, soy pecador, Señor. Aleluya. Así que está ahí. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces la pregunta aquí es: ¿cuál es tu prioridad en la oración? Y como el religioso Jesús está diciendo, oraba consigo mismo. Ojo con eso. No es la cantidad de horas que dure orando, ni a la hora que te levantes a orar. Es lo que tú haces cuando oras. ¿Tú oras contigo mismo? Yo soy. Aquí él comienza a describirse a sí mismo y a ver el comportamiento inapropiado de los que estaban alrededor de él. Interesante, porque muchos de nosotros no la pasamos en eso, viendo las debilidades de los otros, y no somos capaces nosotros de arrepentirnos de nuestra condición, porque nosotros no creemos que somos muy santos. Y la palabra establece que somos justificados por medio de la fe, y que esa justificación va a darnos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo no voy a ser justificado por mis obras. Eso no quiere decir que yo no tengo una conducta apropiada, que no tengo un lenguaje apropiado y que yo no haga obras. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que yo no voy a ser justificado por ella. Pero si yo soy salvo, yo tengo obra de persona salva. Ahora, yo no voy a ser salvo por lo bien que me porte, ni porque sea pastor, ni porque sea predicador. No, la salvación es un regalo de Dios, y yo la acepto o la rechazo. Aleluya. Y si la acepto, debo rendirme a Dios para que Él entonces me transforme. No depende de mi buen comportamiento, sino del sacrificio de Cristo. Porque el buen comportamiento es producto de que ya yo soy transformado. No tener buen comportamiento para ser salvo. Y entonces el día que nosotros nos veamos como lo que somos, seres humanos mortales que dependemos de Dios, la manera de orar va a cambiar. Porque inclusive dejaremos de darle órdenes a Dios. ¿Sí? Y usted lo ve, o sea, la gente, mucha de la gente que nosotros seguimos,
y que nos hacen tener algarabía y cosas extraordinarias, usted lo ve dándole órdenes a Dios. Entonces, pero no tenemos la capacidad como para entender esas cosas. Eso no es orar. Orar es otra cosa. Y lo veremos en un momento. Dice que él oraba consigo mismo. Se hablaba así mientras estaba arrodillado. Se reconocía a él. Y nosotros estamos aquí no por nuestros méritos, sino por los méritos del Salvador, que no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros, y fue a la muerte, y no cualquier muerte, sino que recibió la maldición de mis pecados. Y entonces ese es el objeto y sujeto de adoración, y es a quien nosotros tenemos que orarle, no a nosotros. No nos la vamos a pasar la vida entera alabándonos lo bueno que somos. Y algunos son tan buenos que ya pagaron el precio ellos, de lo que tienen y de lo que van a lograr. Ya ellos pagaron su precio. Y cuando hay alguien pobre cerca de ellos que tiene una necesidad y de alguna manera le hace seña como que, y si no hay una cacarita para ellos, vete a pagar tu precio, ve, porque ellos ya pagaron el de ellos. El mío Cristo lo pagó. Y yo nunca pagaré ningún precio. Si algo pudiera recibir es por gracia. Y entonces ellos dicen, no, vete tú a pagar tu precio, yo no te voy a dar lo mío a ti. Porque ellos lo que tienen, ellos pagaron su precio. Y no son capaces de compartir con el que tiene necesidad, porque los otros también tienen que pagar su precio. Aleluya. Inclusive en el ministerio ellos también pagaron precio. Pero la Escritura eso no es lo que establece. Por eso una persona devota, el nivel de devoción, eso se demuestra en el lenguaje. ¿Cómo hablamos? Eso dice si realmente tenemos devoción por Cristo. Porque un lenguaje de fe es diferente. Aleluya. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se está comparando con los pecadores. Y no sé si saben que si alguna vez tú quieres compararte con alguien, no es conmigo, ni es con el pecador que está caído en el vicio, es con Cristo. Parece ahí, a ver, compárese con Cristo. Él se está comparando con los otros pecadores. Y Jesús llama la atención y nos hace fijar la mirada en este texto. No soy como los otros hombres, y él menciona comportamiento normal que se da en la sociedad. Son ladrones, son injustos, son adúlteros, y ni aún como este publicano, que era la persona que estaba junto a él en el templo en ese momento. Y yo no soy ni como ese que está ahí. Y creo que en las congregaciones, y posiblemente nosotros en esta casa también tengamos personas que piensen así, como él. Y menosprecian a algunos que se han visto involucrados en algunas debilidades varias veces o continuamente, y tienden a menospreciarlo. Y no quieren ni saludarlo, porque el religioso cree que cuando saluda al pecador se va a contaminar. Y no sabe que Dios puede usarlo a él o a ella para ayudar a que el pecador vea su condición y vea a Cristo. Entonces viven menospreciando a la gente que cantan la canción del patine, ¿verdad? Que yo me caigo, tú me levantas. Entonces viven menospreciando a aquellas personas que continuamente viven cayéndose y levantándose. Tu trabajo no es para compararte con ellos. Tú deberías darle gracias a Dios que tú permaneces y que no te has desviado.
y que no ha resbalado y que no te ha caído y que no ha tenido ninguna ruptura. Debería darle gracias a Dios. Dice, y no soy ni siquiera como este publicano. Y entonces reconoce, yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. O sea, todo lo que él hacía, él pensaba que eso lo iba a hacer salvo. Inclusive en las congregaciones hay gente que piensan que van a ser salvos porque quizás son lo que más aportan o que pueden ayudar en la consecución de cosas extraordinarias de la iglesia o ayudan a los pobres. Piensan que por eso van a ser salvos, y así no funciona, porque usted está dando, si quiere, es suyo, y usted da lo suyo si usted quiere, porque Dios se lo dio y usted se lo está dando a Dios, que fue que le dio. Usted no se gana nada con eso, porque ya Dios se lo dio primero. O sea, que ahí no hay nada extraordinario que le podamos aquí hacer promesa de que usted va a mover a Dios y que va a hacer cosas extraordinarias. No. Le decía Pedro a Ananías y a Zafira, pero eso es de ustedes. Ustedes no estaban obligados a mentir para decir que dieron o que no dieron o que le costó o que no le costó. No, eso es de ustedes. Y ustedes hacen lo que ustedes quieren. Si querían la vendían, y si no, no la vendían. Y si la vendían, no tenían por qué hacer ese aparataje. Y entonces Pedro le dice que su pecado estaba sobre ellos y que el pecado acababa con su vida física por su condición. Entonces, no menosprecia a nadie, y no se crea que delante de Dios usted es la gran cosa, porque nosotros lo que somos por Cristo, por su misericordia, por su gracia. Y lo más cercano que debe estar en nuestra boca es: Señor, perdóname, que soy pecador. Eso es lo más cercano que deberíamos tener en nuestra boca. Y eso fue lo que hizo el publicano. El publicano es un empleado del gobierno romano que cobra impuestos a los judíos y que cobraba un poquito más porque le permitían a él que cobrara lo justo y lo de él. Y entonces va al templo, y este religioso que sabe que él mete la mano, entonces dice: yo no soy ni como ese que está ahí. Yo ni me parezco a eso. Sin embargo, el pecador, y ojo con eso, porque posiblemente nosotros, cuando venga un pecador a la iglesia, conocido en el barrio, que usted lo conoce como un gran pecador, usted piense que Dios no lo va a perdonar. Tenga cuidado, porque ese pecador puede venir a arrepentirse. Y esa persona que ha fallado tantas veces y que ha ido, que ha venido, un día puede venir de verdad. Puede ser posible. Y entonces ambos estaban orando, pero uno oraba consigo mismo y el otro oraba ¿a quién? A Dios. ¿Vean la diferencia? Como se sentía pecador, entonces él pedía al Señor. Y lo que le decía es: sé propicio a mí, que soy pecador. Y entonces, mientras unos se alaban, los religiosos se alaban, hay gente que vienen y cuando están en la iglesia solamente respiran: perdóname, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo lo hice mal. Y entonces aprovechan el momento de estar en la iglesia para restaurar su relación con Dios. Y entonces Jesús hace la pregunta. Digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, la pregunta sería hoy: ¿cuál de los dos es usted, o a quién usted se parece? ¿Usted ora con usted, o y por usted, y sobre usted? O usted, cuando viene a la iglesia, esa es la pregunta que nos hacíamos cuando nos convertimos: ¿por qué que la gente se arrodilla cuando llega a la iglesia? Es para eso, es decir: Señor, perdóname, que el mundo me ha abrumado y estoy en tu casa y yo quiero estar en capacidad de entender tu palabra, así que perdóname, Señor. Aleluya.
Y entonces Jesús en una de sus cátedras le dice: cuando ores no sea como los hipócritas. Entonces le dice: señores, es interesante esto, que Jesús esté citando a los religiosos que hasta la hora de orar lo hacen con hipocresía. Esa oración bonita, bien buscada, para que la gente crea, pero no son capaces de golpear su pecho y de decir: soy pecador. No sea como los hipócritas a la hora de orar, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto, porque le interesa. Por eso cuando ayunaban no se lavaban el rostro y tenían la cara llena de secreciones, y el que lo veía decía: oh, ese está ayunando hoy. De alguna manera el ser humano se alimenta del ego, o sea, el hecho de que no rindamos nuestro ser a Dios, nosotros andamos buscando la alabanza de los hombres y que nos reconozcan por ser buenos religiosos. Porque el que es devoto no anda buscando que lo reconozcan. Por el contrario, siempre que se acerca a Dios, la palabra en su labio es de arrepentimiento. Entonces, Jesús está tratando de llamarnos la atención acerca del comportamiento de las personas. ¿Cuál es la oración correcta? ¿Cuál oración es incorrecta? Aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Si una persona cuando va a tu casa te dice a ti: yo tengo una palabra de Dios para ti, y cuando te da esa palabra te dice a ti: y va a dejar ir al profeta sin darle nada, entonces la Escritura establece que debería darle, pero eres tú, que sale de ti, de tu corazón. Pero si el profeta te dice: y va a dejar ir al profeta así limpio después que te dio esa palabra, o si va al negocio después y dice: yo fui que te profeticé eso a ti. Fíjense qué interesante, no dicen Dios, sino yo. Y entonces ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que hacen las cosas para recibir de los hombres. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros? Y deberíamos revisarnos. ¿Cuántas cosas hacemos para recibir recompensa? Que va desde la oración, desde alguna palabra que le damos a la gente y le pedimos a la gente que selle esa palabra. O sea, observe. Si la palabra no se sella, no es efectiva, y entonces usted necesita sellarla con dinero. Fíjese qué interesante, porque si no, lo que yo dije no se cumple en ti, y tú necesitas sellar eso. Fíjese cuánta manera tienen los manipuladores, cómo abusan de lo sensible, que el Espíritu de Dios lo pone sensible. Porque ellos andan buscando ¿qué cosas? Recompensas terrenales. Entonces dice Jesús: ya tienen lo que buscaban. ¿Qué tú buscas? Ser reconocido de los hombres. Cuando predicas, cuando enseñas, cuando oras por la gente, ¿te alabas a ti? Ese milagro lo hice yo, pero papá, por favor. Nosotros no le damos vida ni a una hormiga, señores. No. No funciona así. No, que yo soy el siervo de Dios y yo soy un terreno fértil. Pero claro, lo sabemos. Pero fértil para sembrar la semilla del evangelio. Ahí es donde se demuestra la fertilidad. Todo lo otro es voluntario, todo lo otro es voluntario.
para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora Jesús le dice, dejen de ser hipócritas y dejen de estar orando bonito delante de la gente y arrepiéntanse y vayan y tránquense, y cuando tengan que hablar con Dios, hablen con Dios. Busquen un espacio para que hablen con Dios. Tengan una vida privada con Dios. Y eso es importante. ¿Cómo es tu vida privada? O sea, ¿cómo te manejas de manera privada con Dios? Y ahí se maneja el concepto del principio de la integridad, donde nosotros somos lo mismo en público que en privado. Y ahí tendríamos que analizar, porque todos nos quedaremos cortos en el concepto de integridad. Entre ser lo mismo, tener el mismo lenguaje en la casa con la familia que el que establece la Escritura. Usar esas mismas palabras, tener ese mismo comportamiento con los supervisados en el trabajo que con nuestros supervisores. Ese es el concepto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Yo de niño vivía sorprendido, me llamaba la atención, pero nunca decidí aprenderlo. No decidí porque como que yo quería algo más. Un rosario de bolitas y una por una y que si yo qué, y un rezo y unos 15 minutos con Jesús sacramentado. Yo lo que una vez le pregunté a mi mamá, yo le dije, y yo veo que ustedes hacen esto, hacen aquello, y entonces, y veo también que como que hablan mucho de un tal papa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Quién es ese? Y entonces ella me dijo a mí, oh, ese es el único que puede hablar con Dios. Y yo le dije, mamá, yo quiero ser papa. Yo quiero hablar con Dios. O sea, a mí me gustaría hablar con Él. Señores, nos han engañado. Nos han engañado. Usted puede hablar con Dios. Cualquier persona puede hablar con Dios. Y usted no tiene que usar vanas repeticiones. Y ahí vienen esos famosos rezos, esas repeticiones continuamente. Esos rosarios que son utilizados en diferentes religiones. Y entonces Jesús está hablando, ese es el comportamiento de los gentiles. Repiten mucho y creen que por repetir, y Él le llama vanas repeticiones. Estamos analizando parte de la cátedra de Cristo. Aquí. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Yo no puedo olvidar que cuando yo conocí al Señor, todos los de mi generación tenían una lista de cosas que le estaban pidiendo a Dios y que vivían siempre tachando cosas. Y que en su momento, como todo el mundo tenía una lista, pues yo también hice mi lista. Y mis niveles de frustraciones fueron altísimos, porque mi demanda era muy alta. Y yo pedía cosas que no llenaba los requisitos para recibirla. Fíjense qué interesante. De manera que nosotros no es que no le vamos a pedir a Dios, pero no nos vamos a pasar la vida entera repitiendo lo mismo. Y entonces Jesús nos enseña un secreto. Tu papá sabe lo que tú necesitas. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien me conoce a mí, yo le digo las cosas, pero yo se las digo en confianza. Porque tengo confianza, yo se la digo.
Y eso no quiere decir que yo no pueda ser insistente en aquello que yo quiero. Es posible que sí. Ahora, en la Escritura también aparece Dios diciendo que no. Y me llamó considerablemente la atención que el apóstol Pablo orara y que Dios le diga que no. ¿Alguien está aquí hoy? A mí me llamó la atención. Tenían una buena relación el apóstol Pablo, con Cristo. Y le dijo que no. Le dijo, no te voy a contestar como está pidiendo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, no siempre el Señor va a contestarnos de manera positiva. Entonces no se pase la vida entera repitiendo, sino su papá sabe. Y después que tengo hijos yo entiendo mejor el asunto. A mí no me gustaría que mis hijos me estén pidiendo, sino que si yo sé que hay que hacer un pago, ¿por qué yo tengo que pagar recargo si tengo la posibilidad de pagarlo antes de que se venza? Lo entendí. Dios es mi papá y Él sabe de qué cosa yo tengo necesidad. Y aunque yo debo decírselo en confianza, pero yo no debo como pensar que solamente mi oración va a ser repetir eso. Porque muchos de nosotros que estamos aquí hemos experimentado una relación amorosa con el Señor, donde nos ha sanado, nos ha fortalecido, nos ha bendecido espiritualmente y cosas económicas nos ha dado, más que la que esperábamos, más que la que merecemos, y no tenemos que atosigar a Dios repitiendo continuamente lo mismo, sino entrar en confianza con un Padre que sabe lo que nosotros necesitamos y que nosotros se lo decimos, porque cuando tenemos a alguien de confianza le decimos las cosas no solo para que nos dé, sino para que lo sepa. Y ese es el principio que Cristo nos está enseñando, que tenemos que tener pendiente en la oración. El evangelista Lucas también recoge una gran expresión en el capítulo 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dice a Jesús, enséñanos a orar. Punto interesante. Tomaron un referente. Juan también enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos. Ahora, yo le pregunto hoy, cerrando ya la predicación de hoy, cuando leemos la Escritura, ¿entendemos ese modelo de oración? Porque también hay muchísimos evangélicos, igual que católicos, que no entendieron lo que Cristo hizo y lo que se fajan es a repetir el Padre Nuestro. Dice que no repitan como los gentiles y vuelven otra vez lo mismo. Jesús lo que nos dio fue una guía. Y de hecho, cuando Él estaba en el monte, en aquel momento difícil, proceso, Monte de los Olivos, en ese momento Él le dice a sus discípulos, ¿no pueden velar conmigo una hora? Los discípulos no tenían suficientes argumentos como para durar una hora orando. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente? ¿Durar una hora orando? ¿Durar 2 horas, 3 horas? Nosotros lo que necesitamos es saber qué decir y qué hacer cuando estamos
frente al Señor. Perdónenme. ¿Qué decir y qué hacer cuando estamos frente al Señor? ¿Cómo manejarnos? Y entonces Él nos da una guía de cosas que no se deben quedar cuando nosotros hacemos una oración formal. Ustedes saben que nosotros deberíamos pasarnos hablando con el Señor continuamente, orando de manera informal. Ahora hay un momento donde usted decide ir a un sitio tranquilo, hablar con el Señor, que no es lo normal, que usted está cocinando, usted está conduciendo, usted está haciendo alguna actividad y usted está hablando con Dios y presentándole cosas, sino que aquí usted elige un momento para hacerlo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Él nos da la guía. Y lo primero que tenemos que reconocer es que toda oración debe hacerse al Padre. Jesús nos está enseñando eso. Debe hacerse al Padre. Y reconocer que nuestro Padre está en los cielos. Y como diría el niño, que alguien le dijo que Dios estaba en el cielo, y el niño le dijo, y también en mi corazón. No solamente está en el cielo, porque él estaba enseñándole al niño, y el niño entendió que él le estaba hablando de un padre distante. Y él le dice, también está en mi corazón. O sea que Dios, nuestro Padre, no es distante. Y santificado sea tu nombre, le está diciendo que en la oración debemos tomar un momento para alabar a Dios. Entonces, si vamos a alabar a Dios, tenemos que reconocer sus atributos, y uno de los atributos del Señor es que Él es santo. Cuando yo le digo al Señor que Él es santo, se quiebra mi corazón, porque Él me llamó a ser santo. Y yo sé que por mis medios no puedo ser santo, sino que es el Espíritu que me santifica. Pero entonces cuando le digo al Señor santo, en ese momento yo veo mi naturaleza concupiscente. Y me doy cuenta que necesito ser santificado continuamente por el Espíritu de Dios. Yo necesito alabar el nombre de Dios y tengo que reconocer sus atributos, y uno de sus atributos es que Él es santo. Y entonces el Señor, dándonos la guía, nos dice que tenemos que reconocer los atributos de Dios. Santificado sea tu nombre. Y le dice, venga tu reino, que tu reino sea establecido. Y creo que una de nuestras debilidades como hijos de Dios es que muchos no hemos entendido que el reino de Dios debe establecerse en nuestros corazones, y que yo tengo que aceptar el señorío de Cristo, y que ya yo no debo hacer lo que yo quiero ni debo autogobernarme, sino que Cristo debe gobernarme. Y esa sería la pregunta clave: ¿te gobierna Cristo? ¿Me gobierna Cristo? Que su reino se ha establecido, y que se ha establecido en mi corazón, y como pastor diría que se ha establecido también en esta casa, porque a veces no dejamos que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer, porque nosotros tenemos métodos, y entonces Él debería establecer su reino en el mundo en general. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y aquí hay un corte, comienzan los cortes del arrepentimiento. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Si yo voy a orar y a la hora de orar le digo al Señor que sea hecha tu voluntad, me siento cortado. Mira qué interesante es orar de acuerdo al modelo, porque ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy yo en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, de la que muchos de nosotros corremos para entrar, estando conscientes de que debemos entrar en ella. Fíjese que orar parece que es diferente a como lo hemos venido haciendo. Hágase tu voluntad. Dios mío, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Y entonces cuando voy a orar, comienzo a tener conciencia de quién soy
frente a Dios, de su santidad, de su reino, de su voluntad. ¿Cuántas cosas Dios nos está diciendo por su palabra y todavía no entramos en ella y le ponemos fecha a Dios? Como en el cielo, así también en la tierra, que de la manera que en el cielo se hace la voluntad de Dios, nosotros en la tierra también hagamos la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos alimento, Señor. Si le pedimos alimento al Señor, nunca creeremos que nosotros tenemos la capacidad para nosotros autosuplirnos, porque tú no dependes de tu sueldo, tú no dependes de tus ingresos, ni de tus ahorros, ni de tu certificado financiero. Tú dependes de Dios. Eso que tienes es tuyo y Dios te lo dio, pero tú no puedes depender de eso, tienes que depender de Él. Tú no puedes depender de tu profesión ni de tu empleo. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Y entonces le pide a Dios que supla cada día alimentos y que te permita comerlo. Porque hay gente que tienen alimento suficiente y no pueden comerlo. Perdona nuestros pecados. Y aquí la cosa se pone un poquito difícil. Porque si la situación fuera así como establece Cristo y lo hiciéramos, aquí nadie se perdiera, aquí nadie iría al infierno. Porque y no vivimos orando siempre. Y no dice que confiese mis pecados delante de Dios. No la confesión estrella. ¿Ustedes saben cuál es la confesión estrella? Si yo he pecado. No se la juegue así. Juéguesela de verdad y dígale: oye, mi pecado es este y mi lucha es esta, y mi debilidad es esta. Dígale lo que hay. ¿Se da cuenta? Que si seguimos el modelo de Cristo y oramos cada día así, oiga, nadie se pierde aquí. Porque aquí hay una confrontación importante de arrepentimiento. Perdónanos nuestros pecados. Yo estoy confesando que soy pecador y que necesito el perdón de Dios. Y que cuando voy a orar debo decirle eso al Señor, porque mi naturaleza concupiscente me traiciona. Porque mis pensamientos me traicionan, porque las palabras me traicionan, porque mi conducta me traiciona. Y soy pecador, arrepentido, dolido por el pecado, que quiere agradar a Dios y que continuamente la naturaleza quiere alarnos. Y ya saben que no siempre cometemos pecado en términos del mundo físico, sino que muchas veces los pecados no se traducen al mundo físico, sino que se quedan en el cuerpo espiritual. Y son los pecados que tienen que ver con la mente. Entonces cuando vamos a orar, le decimos al Señor claro, y le decimos: mi situación es esta y esta. Si yo confieso mi pecado y me paro de orar, ¿voy a volver a hacer eso? Ese es el concepto de la línea espiritual que separa la religión de la devoción. Cuando yo me paro de orar, ya mi mente no está en volver a hacer eso, porque ya yo le pedí perdón al Señor por esos pecados y yo quiero. Entonces, el religioso, cuando se para de ahí, vuelve a hacerlo porque lo de él es protocolar. Ahora, el que tiene devoción, eso lo marca. Y no va a hacer lo que acabó de pedir perdón, lo que acabó de confesar y lo que le acabó de pedir al Señor que le quite. Porque también nosotros perdonamos a los que no deben, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice otra versión, porque nosotros perdonamos a la gente que nos ha dañado. Y es tan interesante el ejercicio que le dice: Señor, yo sé lo que está dolido cuando lo ofenden, porque a mí me han ofendido, y tú me vas a ayudar a perdonar. Así, Señor, yo sé que te he ofendido, yo sé lo dolido que tú estás, porque yo no te he respetado.
y porque yo no he podido obedecerte y hacer tu voluntad. Entonces perdóname, Señor. Y entonces ahí hacemos el ejercicio de que sabemos lo que le duele a Dios, porque nos está doliendo a nosotros, porque nos han dañado, y le pedimos a Dios que nos ayude para nosotros perdonar, y también podremos perdonar. Porque lo que me han hecho a mí, por grande que sea, nunca se comparará con lo que yo le hice a Dios y Cristo fue a la cruz por mí. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y la clave aquí: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, guárdanos de la tentación. Aquí nosotros estamos confesando el pecado, pero estamos haciendo una proyección y le estamos diciendo a Dios: guárdame de la tentación. Y entonces le decimos: Señor, mira, la frecuencia con la que yo he caído en esa debilidad que yo tengo es tanta. Y entonces cuando estamos orando dice: guárdame de caer de nuevo en esa tentación que continuamente caigo, y permíteme, Señor, superar la frecuencia con la que estoy cayendo. Entonces cuando usted ora y usted termina de orar y usted se para, la gente puede decir lo que diga de usted, pero su vida está siendo entregada, marcada por el Espíritu de Dios, porque usted está haciendo una oración efectiva, que usted está saliendo de la religión. Por eso es que el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Permítame cerrar hoy y dejarle algo para cuando nos volvamos a ver. Si Dios ha sido bueno con nosotros y le amamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, ¿por qué no estar conectado con Él siempre? Cada vez que me desconecto de Dios, significa que estoy oscilando, que estoy fallando. Yo tengo que estar conectado siempre con el Señor. No funciona el asunto de que yo estoy orando y usted me tocó y que me quitó la comunión. La comunión no se pierde, porque lo que quita la comunión es el pecado. Usted lo que perdió la concentración, o usted quizás se molestó porque está orando y lo llamaron, pero eso es otra cosa. Nosotros necesitamos estar conectados con el Señor siempre. Y ese concepto es comunión, que de hecho también le llaman comunión a la cena del Señor, que vamos a participar en un momento. Pero esa comunión no solamente con Dios, sino entre los hermanos. Así que si usted no está en comunión con sus hermanos, usted está en problema. Si somos salvos y la relación con el Señor nos afirma con Él, ¿por qué estar distante? ¿Por qué estar distante del Señor? Si sabemos que Dios es bueno, que Él nos ha salvado y que hay bendición en Él, ¿por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué la gente tiene que continuamente vivir diciéndome que me vuelva a Dios y que me acerque a Dios y que me arrepienta, si yo estoy consciente que Dios es bueno, que Él es mi Salvador y que yo lo necesito? O sea, ¿por qué la gente tiene que estarme empujando? ¿Alguien puede amarme a mí más que yo a mí mismo? Nadie me puede amar a mí más que yo a mí mismo. Solamente mi Señor, y lo demostró en la cruz del Calvario, pero ningún ser humano. Entonces no se sienta mal cuando alguien lo está tratando de motivar para que usted se acerque a Dios, porque usted debería estar cerca y nadie debería, o usted no necesita que lo motiven para eso. Si quiero que el Señor apruebe lo que hago, ¿por qué escondo mis cosas de Dios? Yo quiero que Él apruebe lo que yo soy, lo que estoy haciendo. ¿Y por qué se le escondo si quiero que la apruebe? ¿Cómo la va a aprobar si no se lo he dicho? ¿No sabe el Señor todo? Sí lo sabe. Pero la condición de religiosidad nos lleva a tener el comportamiento de Adán. Adán conocía a Dios y sabía que a Dios
Él no podía escondérsele. Sin embargo, su condición hizo que tenga ceguera espiritual, porque la religión pone ceguera, y comenzó a esconderse de Dios. Y usted dice, pero Adán, mi hijo, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Cómo que tú te estás escondiendo de Dios? Si tú conoces a Dios y sabes. La religión, el pecado, la condición hace que nosotros creamos que podemos escondérnosle a Dios. Dios lo sabe todo, y lo único que pudiéramos hacer es confesar nuestros pecados libremente. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿por qué tengo miedo de hacer la voluntad de Dios? Si es agradable y perfecta, ¿por qué tengo miedo? Y ahí se cumple de nuevo lo de Adán. Miedo, vergüenza y culpa. Esa es la condición del pecado. Y entonces un hombre que tenía un acercamiento con Dios extraordinario y genuino, de pronto ahora tiene miedo, tiene vergüenza y tiene culpa. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿por qué yo tengo miedo a hacer la voluntad de Dios? Porque si no hago la voluntad de Dios, van a bajar los cóncubos. Si no hago la voluntad, si hago la voluntad de Dios, se van a enderezar cosas y mis ingresos posiblemente sean menos. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Si es agradable y perfecta, ¿por qué tengo miedo a hacerla? Por mi condición de libertad. Necesitamos ser libres y confiar en el Señor y depositarnos en Él. Y eso es devoción. Y a la hora de orar, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí yo estoy, Señor, este soy yo. Esta es mi verdad. Esta es mi realidad. Y yo quiero agradarte. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Tú eres poderoso. Rendimos nuestro ser delante de ti. Tú nos has dado la guía para nosotros orar, para nosotros estar en tu presencia. Nosotros queremos que nuestra vida tome un